lleva por título el problemática real de la corrupción en el Estado peruano. Cuando prendes el televisor o ves un programa noticiero, el primer impacto que sale a la luz, pues sin duda son los problemas de sociedad, como la delincuencia, el asalto, el narcotráfico, el sicariato, el accidente de tránsito, la corrupción y entre otros factores. Entonces nos preguntaremos, de todos estos flagelos, ¿cuál es el factor maligno que nos tiene atados a estos graves problemas como sociedad? Sin duda alguna, el Estado en conjunto, nosotros también somos parte de este problema y a la vez la solución. El origen y el cimiento, la base, como deseéis llamarlo, de todo esto es la corrupción. Nuestra república se formó a base de la corrupción. Antes de ello, en la época imperial, se llegó a desarrollar a grandes escalas. Entonces, es un mal que se afecta a la institución como Estado y país. Es cuando desde siempre persiste en nuestros días y seguirá así, tomando más fuerza si no tomamos papeles en el asunto. La labor de todos nosotros y de la vida cotidiana como ciudadanos, pues es importante erradicar de todos los bienes que se desvían o de la cantidad de dinero que pierde, sino sobre todo los derechos que vulnera en la barrera que genera el alcance de los servicios básicos, como de los servicios básicos de la salud, educación, justicia, trabajo, entre otros. Entonces, este flagelo viene azotando en todos los rincones de nuestro país. Entonces, ¿qué tan importante es regular nuestro sistema de la administración pública? Frente a esta controversia, nuestra postura es, ¿cuáles son de las principales deficiencias del funcionamiento del Estado peruano? Frente a este interrogante, consideramos que la corrupción es uno de los principales causales del mal del funcionamiento del Estado peruano en los tres niveles y en la estructura general. Para lo cual, pasaremos a las siguientes consideraciones y pasaremos a fundamentar la siguiente muestra. El Estado. Buenas tardes, buenas noches, ante todo, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Miguel Ángel Zucari Miranda. El Estado, la República del Perú es democrático, social, independiente, soberana. El Estado es uno indivisible, ¿no? Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y se organiza según el principio de la separación de poderes, ¿no? Tenemos los poderes que son en el Ejecutivo, tanto poder ejecutivo como legislativo, y el Poder Judicial. Además, la Constitución, ¿no?, establece 10 organismos denominados constitucionalmente autónomos, de las funciones específicas e independientes de los seres, de los tres poderes del Estado. Tenemos ahí como punto base, ¿no?, lo que tenemos a la Superintendencia de Banca de Seguros de AFP y el Jurado Nacional de Elecciones. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? En el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil y Banco Central de la Reserva y la Defensoría del Pueblo. Eso sería como parte del Estado. La parte de la corrupción vendría a ser considerada como el principal problema que aqueja a nuestro país. La corrupción es el mal uso del poder público. Tenemos como parte base obtener una ventaja de beneficio indebido para quien actúa o para terceros, como genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Qué tipo de o qué clase de corrupción tenemos aquí en el Perú? Tenemos abuso de autoridad, cobro indebido, cohecho, colusión, concusión, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y negociación incompatible. Y base a eso tenemos, ¿no?, muchas otras más, de las cuales va a hablarlo mi siguiente compañero, Alex. El siguiente punto de la exposición, muchas gracias compañeros, nos menciona acerca de las causas de la corrupción. La corrupción tiene raíces profundas en la historia y en la sociedad, lo que a menudo ha provocado que se estipule la existencia de corrupción a la propia idiosincrasia humana, caracterizada por un individualismo que busca el enriquecimiento a cualquier precio.
La administración pública es la entidad dotada de personalidad jurídica, donde participan funcionarios públicos que haciendo uso y abuso de su poder, se dejan llevar por intereses personales, dejando al lado el bienestar general. Para ello influyen algunos factores que favorecen a esta desviación de los intereses propios del Estado a intereses personales. Por ejemplo, tolerancia social a la corrupción. Todo el mundo dice, todos lo hacen. Por lo tanto, yo también lo hago. Mala posición de los servidores, mucho trabajo, poco sueldo y financiamiento irregular de los partidos políticos. También hablaremos acerca de los efectos de la corrupción, que está en la siguiente diapositiva. Entendiendo que la corrupción es un fenómeno complejo, sus efectos no son unívocos, sino que dependen del aspecto concreto a través del cual se hayan manifestado los deseos internos de la persona. Es así como la corrupción se convierte en un mecanismo para conquistar el mercado mediante la exclusión de las empresas que compiten con la firma comprometida en el acuerdo al corrupto. De eso nace la pregunta, ¿qué cambios identifica sobre el tema desarrollado en el presente caso y en la actualidad? A raíz de diversos delitos de corrupción, el Estado ha tomado medidas para mitigar el crecimiento del mismo. Tal es el caso de la implementación y designación de facultades a la Contraloría, designación de facultades a servir y la modificación del Código Penal donde se tipifique este tipo de delitos. Damos pase al siguiente compañero. Ya, gracias, compañero. Yo voy a exponer la parte que es los delitos de la corrupción. Los delitos de la corrupción, base al Código Penal peruano, el capítulo 2, abarcan los artículos 376 y el 401. Entre los delitos de corrupción tenemos concusión, peculado, colusión, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Dentro de estos tantos años que tenemos desde desde los gobiernos de dictaduras, perdón, ha habido desfalcos de dinero, eh, presidentes que se han huido del país con dinero del pueblo, y esto ha hecho que la sociedad misma desconfíe de estos mismos. Voy a proseguir con el inicio de la corrupción. Durante el siglo XX, a principios de siglo, la corrupción estaba basado bajo regímenes autoritarios y militares. Y esto ha hecho que los mismos pobladores vean que no confiemos en estos mismos. Y más que todo vivíamos en una sociedad llena de, de hiperinflación y del tema del conflicto interno del terrorismo, y esto que ha afectó mucho a la sociedad. Doy pase al siguiente compañero. Buenas noches, compañero. Dentro de los casos emblemáticos de la corrupción, tenemos lo que se realizaron las compras fantasmas y compras directas a personas de confianza. Un claro ejemplo fue lo ocurrido con la compra de aviones por parte del gobierno, ya que favoreció una pequeña cúpula militar. El Estado peruano pagó ingentes sumas de dinero al entonces asesor del presidente, Vladimir Montesinos. Se encontró también el pago de su CTS y una compensación por tiempo de servicio, que fue una suma de 15 millones de dólares. El vocal supremo del Poder Judicial, Alejandro Rodríguez Medano, fue acusado de obtener fallos favorables al régimen del presidente Alberto Fujimori y fue condenado a 8 años de prisión por estos actos. Ética en la gestión pública. Las consideraciones éticas, de acuerdo a lo planteado por
CONIL en 1998, se basaron en la función pública o en la importancia creciente, pues no se puede olvidar que el oficio público supone una tarea de servicio a los demás. En virtud de ello, se consideró práctica porque se ocupa fundamentalmente de la conducta libre del hombre y se desempeña una función pública, proporcionando las normas y criterios necesarios para actuar bien. Le doy paso al siguiente compañero. Gracias. Consideramos que efectivamente la corrupción es una de las principales causales del mal funcionamiento del Estado peruano. De esta manera, Perú tiene problemas de corrupción de servidores públicos en la administración pública debido a poco control de las autoridades competentes, pese a las altas condenas de procesos penales que ya hemos presenciado. El otro mal que es el sistema jurídico vigente resulta claro y tipificado. Claramente está ello. El otro origen de la corrupción, pues, netamente viene a estar enquistado desde la época del imperio, ¿no? Español y a la época republicana y hasta la fecha. Tampoco podemos negar que en las épocas incaicos, preincaicos también, probablemente por las denominaciones amazúa, probablemente existía este tema, ¿no? Así viene a aterrizar la ética y la integridad como los valores principales para regular en nuestra sociedad entre la moral y las buenas prácticas como una solución a medida de estos. De entre las otras medidas serán las nuevas promulgaciones de las leyes del Código Penal, severamente sancionados, y la muerte civil que se viene teniendo a la fecha. Muchas gracias. Eso sería todo.